Miren, gracias por estar con nosotros y hoy tenemos una mujer que es bella por dentro y bella por fuera y viene además a darnos herramientas para que nosotros lo seamos. Ella es Luz Zulbarán, buenos días. Hola, buenos días, así es. Como tú dices, moverte. Cuando uno se mueve y busca moverse para lograr esa mejor versión, siempre es un ganar-ganar. No importa de la manera que se mueva, si es un físicamente, mentalmente, espiritualmente, si te moviste un poquitito cada día logrando aquella mejor versión, pues definitivamente vale la pena. Y hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante y hasta casi complejo, porque nosotros venimos de una crianza en la que el papá solamente, cuando digo papá y mamá, solamente se empeñaban en esto es lo que hay que hacer y se empeñaban en usted tiene comida, usted tiene ropa, usted tiene que ir a la escuela, usted tiene comida, usted tiene ropa, pues no me fuña mucho que ya yo cumplí. Sin embargo, tú estás planteando conversaciones amenas entre papá e hijos. Háblame de qué se trata y qué busca. Así es, cuando miramos de la actualidad, no solamente, bueno, después de pandemia muchísimo más, pero hay un gran desarrollo o normalización de los diagnósticos de psiquiatría o de pacientes psiquiátricos. Se dice que un gran porcentaje se ha multiplicado en los últimos 2 años de personas que han buscado ayuda y cuando se dan cuenta que todo viene, no todo, pero digamos que un 85-90% viene de esas heridas de infancia. De aquella mamá, aquel papá que dijo, usted cállese, no hable, que aquí la que manda soy yo. Usted cumpla con la tarea, haga lo que tenga que hacer, que aquí se hace lo que yo diga. Y fuimos criados y creados a base de creencias. Entonces, esas creencias eran no tienes opción de opinar, porque aquí se hace lo que nosotros decimos. Cuando decimos nosotros, puede ser mamá, papá o cualquier cuidador que tuviste, porque sabemos que existen muchísimas personas, más de lo que nos podemos imaginar, que se desarrollaron de alguna manera con la ausencia de mamá o papá, con una abuela, con un primo, con una tía o con un padrastro, con una madrastra, sea por la situación que sea, y eso desencadenó un sinnúmero de creencias y de heridas que hoy hacen a esta persona adulta probablemente con bastantes necesidades de ayuda terapéutica. Y de formas que vienen dadas a partir de ese aprendizaje. Por ejemplo, cuando comencé mi búsqueda interior, uno de los hallazgos más interesantes fue, y que todavía estoy trabajando, fue entender y haber visto que mi referente para aprender a trabajar fue la abuela, no mamá. Fue la abuela, porque de chiquito ella trabajaba en la finca, en la parcela, como un hombre, y yo le llevaba la comida, me quedaba con ella acompañándola hasta al final de la jornada y regresaba al final de la tarde porque yo estaba en la escuela por la mañana. Y entonces resulta que mi aprendizaje, quien me enseñó a trabajar, quien enseñó a ese niño a cómo se gana el dinero fue la abuela. ¿Y qué pasa? La abuela trabajaba mucho por poco dinero. Y entonces ese hallazgo para mí fue muy interesante y desenmarañar aquello, terminar haciendo de una madeja, hacer una tela y que quede como un recuerdo, no como una herida, fue muy, muy interesante y muy doloroso y profundo el proceso. Entonces, ¿cómo yo, habiendo aprendido esto, entonces lo puedo, si hubiera tenido hijos, lo hubiera podido legar a una conversación amena sobre trabajo, desempeño e interacción? Mira, hay una de las preguntas muy básicas, pero que hablan mucho de qué aspira ese niño o esa niña, es de ese libro que tú has visto, de aquella comiquita que tú ves en la televisión, ¿cuál de esos personajes tú quisieras ser? Wow. ¿Viste? Wow. Si a ti te hubiesen preguntado eso, en ese momento, tu abuela, cuando tu deber era acompañarla porque no había quizás nadie más que te cuidara, si te hubiesen preguntado, de esa comiquita, de que no importa la que fuera. No importa la que fuera, no importa el poder adquisitivo que tenga ningún niño, todos los niños ahora mismo tienen acceso a lo que sea. ¿Qué personaje te gustaría ser? Uno de mis personajes, de mi comiquita favorito, fue Los Picapiedra, y yo hubiera preferido ser Pablo. ¿Por qué? Porque pienso que Pablo era mucho más naif, mucho más genuinamente honesto, e intentaba y terminaba enfrentando a Pedro con la realidad, porque realmente su accionar no tenía ningún interés de manipular nada, y eso siempre me llamó la atención. Ok, ¿cuántos años han pasado desde que tú quisiste ser Pablo hasta hoy? 40. ¿Te pareces a Pablo hoy? Yo pienso que sí. Ahí está. Yo pienso que sí. Tan simple como eso. O sea, hay algo que se llama esencia.
Y esa esencia se descubre entre los 3 a 5 años de edad de un infante, cuando esa identidad se empieza a identificar, ese yo, quién soy, qué me gusta oler. Cuando estos 5 sentidos se ponen en práctica, si me gusta más tocar, si me gusta más oler, si soy más kinestésico o soy más de generar emociones o creativo a nivel mental. Y simplemente todo eso es muy sencillo de descubrir desde una conversación. Existen muchas mamás y muchos papás. Digo, yo tengo un hijo de 19 y tengo una hija de 10. Entonces, así como yo, existen muchísimos padres que, aunque yo sea terapeuta familiar y terapeuta de pareja, puedo decirte que no existe un manual de papá o mamá perfecto, pero sí existen muchas preguntas que pueden invitar uno a tener una conversación mayor a 1 minuto, a 2 minutos de ¿te fue bien en la escuela? Ya tú le estás diciendo que te diga que le fue bien. Sí, ya. ¿Cómo te fue? Bueno, no tan bien. Ah, bueno, pero tú estás bien, todo bien. Sí, pues hablamos ahorita, que voy a hacer la cena. Invítalo o invítala a la cocina, invítala al momento de que tú, sé que como mamá, sé que como papá, todos estamos muy ocupados y todos tenemos muchas tareas y como cuidadores también. Y si estás a larga distancia, busca la manera de hacer esa llamada y hacer esas preguntas. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo se llama tu mejor amiguita? ¿Tu mejor amiguita de este año es la misma del año pasado? Sí, ¿y cómo se llama? ¿Sigue siendo Penny, por decir algo? Por ejemplo, la mejor amiguita de mi hija se llama Penélope. Sí, ¿y por qué ella es tu mejor amiga? Bueno, porque es buena, porque es muy atenta, porque se ocupa de los demás, porque tiene un buen corazón. Entonces ahí estás midiendo los valores de tu propio hijo. De tu propio hijo. Ahí viene su primer lenguaje del amor y sus primeros valores, ¿no? Que identifica como bueno y válido. Ok, ¿qué comiste hoy? ¿Te comiste la merienda? No. ¿Y qué comiste? No, comí en la cafetería. ¿Y qué comiste? ¿Qué cantidad de comida comiste? Eso es muy importante para medir si nuestros hijos se están alimentando, 1, correctamente, y 2, si hay un poquito de ansiedad o mucha ansiedad ahí, porque la cantidad de ingesta habla mucho de cómo están sus emociones. Lo otro es, ¿cuál es esa mejor amiguita o ese amiguito o esa amiguita que no te encanta? Fulana o fulano. ¿Y por qué? Bueno, porque ella cada vez que me equivoco me dice que yo soy una bruta o que yo soy un bruto. Entonces ahí hay algo que trabajar. ¿Cuál es ese profesor que más te gusta y por qué? Bueno, la profesora de matemática porque hace esto y esto. O no, la profesora de matemática la odio o la detesto. ¿Y por qué? Ay, porque la matemática es muy difícil. Hay que chequear si necesita una tutoría o una ayuda. O reforzamiento, como se dice. O porque cuando enseña grita y trata mal y dice que nosotros no sabemos, no servimos. Entonces hay un tema de maltrato. O sea, las preguntas, cuando se hacen aparentemente conscientes, quien va a responder es el inconsciente de tu hijo. Y de eso habla muchísimo más a que tú le estás preguntando, ¿y cómo se llama? ¿Y tú? Porque los niños a veces dicen, si mi mamá y mi papá usualmente son protectores, cuidadores o controladores, mejor no le digo nada porque me va a buscar un problema. Pero si hacemos una conversación amena, vamos a saber muchísimo más. Bueno, muchas gracias, Luz Zurbarán, por estar con nosotros y por traernos estas cosas tan simples, tan buenas, tan fácil de practicar y que traen tanta información para que tengamos una mejor convivencia en la familia. De verdad, gracias. Vamos a ver los contactos de Luz Zurbarán, que siempre nos trae, psicóloga, terapeuta, y siempre nos trae informaciones de la vida diaria, porque ir a la terapia psicológica es como ir a la escuela de la vida, solo que esta escuela incluye la materia felicidad. Así es. Gracias, Luz.